El tema del presente taller es el valor de planear tus finanzas ante la crisis. Vamos a partir de la definición de lo que es una crisis. ¿Qué es una crisis? En este caso es un evento fortuito, es un evento que no estaba pronosticado, que no sabíamos que iba a ocurrir. Entonces, esta situación, este evento inesperado, pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Por ejemplo, tenemos el caso de la pandemia. Realmente cuando inició el tema de la pandemia, teníamos conocimiento que nos habían dado desde China, que en tal ciudad se desarrolló este virus, el cual tiene altos niveles de contagio, pero realmente nunca dimensionamos el impacto mundial que tuvo la pandemia. Así como hay la pandemia, también a nivel personal vamos a tener diferentes tipos de crisis. Se originan básicamente, tienen muchas formas de originarse, existen diferentes razones, todo va a depender del ámbito de acción, de dónde se origina. De ahí que nosotros podemos analizar o ver cuáles son las causas de estas crisis. De tal manera que si nosotros aplicamos medidas preventivas, en cierta forma nos va a permitir mitigar el impacto que genere esa crisis. Porque los resultados o los efectos que se generan de las crisis básicamente son el retroceso en los procesos de crecimiento y desarrollo, en todos los ámbitos. Por ejemplo, decíamos que como efectos de la pandemia, tuvimos que a nivel mundial se dio una reducción, una fuerte reducción de las fuentes de trabajo. Muchas empresas, al no tener sus clientes o el mismo nivel de demanda de sus productos, se vieron en la penosa obligación, o por así decirlo, o en la penosa decisión de tomar alternativas drásticas, como es de despedir a sus empleados. Muchos de ellos con muchos años de trabajo, inclusive hubieron efectos realmente muy graves en este sentido, dada la reducción de fuentes de trabajo. Muchas personas se quedaron sin su trabajo y sin ingresos para poder sustentar sus familias. Con ello también se incrementaron los niveles del desempleo a nivel mundial. Todos creo que fuimos testigos cómo en las noticias se informaba sobre cómo las personas estaban desesperados buscando, presentando carpetas o buscando alguna forma de generar ingresos, de tener un empleo para poder generar ingresos y poder cubrir sus necesidades prioritarias. Asimismo, hubo un incremento de los ingresos, un incremento de la pobreza. Todo desempleo trae consigo incremento de la pobreza y eso a nivel macroeconómico, quienes manejan las estadísticas en los diferentes países nos dieron los resultados de cómo la pandemia afectó el incremento de la pobreza. Y bueno, ya lo había mencionado anteriormente que hubo una reducción de los ingresos familiares. Muchas familias, al quedarse sin sus empleos, vieron reducidos sus ingresos familiares y con ello realmente se generaron en el ámbito social muchas complicaciones cuyos resultados también los hemos podido evidenciar en los diferentes medios de comunicación. Pero de todo esto, ustedes dirán, ¿cuál es la relación entre la crisis y las finanzas? La relación es muy estrecha, es directamente proporcional, ya que en tiempos de crisis los recursos son limitados y escasos, por lo que nos corresponde realizar una buena gestión para darles un uso correcto a los recursos. Anteriormente, en la diapositiva anterior, les había indicado cómo por la pérdida de los empleos, de los trabajos, las familias se quedaron sin ingresos. Y ahí, si ustedes analizan a nivel de sus hogares, existen muchas necesidades que deben ser cubiertas con los recursos, con los ingresos que provienen de quienes se encargan de proveer los ingresos necesarios para hacerlo. Entonces, en este caso, realmente a todos como miembros, como integrantes de un núcleo familiar, nos corresponde colocar el hombro para poder ayudar a que esa crisis, el impacto de esa crisis no sea tan fuerte y no nos golpee en la medida que nos obligue a realizar medidas drásticas.
Lastimosamente en el Ecuador no contamos con una buena cultura financiera, no contamos con la cultura del ahorro, realmente vivimos el día a día y no pensamos en situaciones futuras y sobre todo en situaciones inesperadas que desencadenan en una crisis. Esta falta de una buena cultura de ahorro nos ha llevado a gastar todo lo que ganamos, haciendo que no contemos con los recursos necesarios para solventar eventos inesperados, empujándonos a recurrir a préstamos de terceras personas, los cuales tienen un costo. Pero ¿a qué se refieren las finanzas? Mucho se habla en todo lado, nos dicen las finanzas es un término muy utilizado. Pero, ¿qué son las finanzas? ¿A qué se refieren? Pues bien, vamos a partir de la definición de lo que son las finanzas. Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. El dinero es el recurso aceptado como medio de pago por los agentes económicos para el intercambio de bienes o servicios de manera universal y se utiliza como una unidad de cuenta. ¿Cómo se mueve el dinero en economía? Este movimiento del dinero en economía parte de un mercado de factores. Este mercado de factores es un lugar donde se relacionan los oferentes y demandantes de los elementos que son inherentes a este mercado, como son el capital, la tierra y el capital humano. Estos factores de producción, básicamente, en este mercado de factores, decíamos que se encuentran oferentes y demandantes. Por un lado van a estar los integrantes de estas familias, quienes a través de una preparación académica han logrado obtener, profesionalizarse en cierta área, en cierto ámbito, en cierto campo, lo que les permite acudir a este mercado de factores, a donde también acuden las empresas que requieren contratar a estos profesionales, dado su conocimiento, dado su capacitación en cierta área específica, y las empresas poder desarrollar su actividad empresarial, ofrecer los diferentes bienes, servicios o recursos para los cuales han sido creados. Entonces, el momento de que las empresas contratan a los profesionales que son miembros de estas familias, se está generando fuentes de empleo. Al generarse estas fuentes de empleo, las personas, los profesionales integrantes de estas familias, de estos núcleos familiares, van a contar con los recursos necesarios para atender sus necesidades básicas. Dichos recursos los van a recibir de manera periódica a través de su remuneración, a través de su salario, es decir, el pago que ellos van a recibir por los servicios profesionales que están brindando en las empresas. Con ese dinero, ellos van a poder acudir a un mercado de productos para poder atender sus necesidades básicas. Y de esta manera también tenemos que en el mercado de productos, las empresas colocan los diferentes bienes y servicios que producen, utilizando los factores de producción, de tierra, capital y capital humano. Entonces, de esta manera es como el dinero fluye en la economía de un país. Tanto de un lado, las empresas brindan sus servicios, pero también al generar fuentes de empleo proveen el dinero necesario para que se dinamice las empresas. Por eso es que ahora el Estado el gobierno actual está enfocado en reactivar la economía del país, porque sabe que al reactivarse la economía vamos a poder salir con mayor rapidez de esta situación crítica que nos encontramos por motivo de la pandemia. Ahora bien, el tercer elemento que participa aquí es el Estado. ¿De qué manera interviene el Estado en este movimiento del dinero en la economía? Básicamente, lo que dice es, a ver, señor empresario, usted durante este periodo económico generó tal nivel de ingresos, obteniendo tal nivel de rendimiento, del cual usted me va a brindar, me va a otorgar una partecita de ese beneficio, de ese resultado económico que usted obtuvo, de esa ganancia que usted obtuvo. Lo mismo hace con las familias, es decir, todos los contribuyentes de una economía vamos a aportarle al Estado, tanto a nivel de las empresas como a nivel de las familias, las personas naturales. Vamos a aportar al Estado, en este caso, a través de los impuestos,
para que el Estado cuente con los recursos suficientes y poder atender las necesidades prioritarias que tiene un país. Y en este sentido, yo me voy a permitir preguntar a ustedes, Angie, me gustaría conocer su criterio. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias que tiene un país? El primero sería poder de alguna manera mejorar las condiciones económicas a través de la emisión de políticas que permitan a las empresas la posibilidad de generar fuentes de empleo y también ingresos para ayudar económicamente, como lo indicaba, al país. Ya, muchas gracias. A ver, Diana, por favor, si usted me ayuda también indicando otra necesidad básica que tenemos en el Estado. Tenemos, miren, ahora mismo tenemos, dada la pandemia, se requieren hospitales. Miren que los hospitales públicos requieren inversión. Entonces, es una necesidad básica que tiene el Estado. En cuanto a la educación, asimismo, escuelas y colegios, universidades de índole público también requieren atención, requieren recursos. Las carreteras, para poder movilizarnos y para poder transportar los diferentes, eh, la producción que se genera a nivel nacional para poderla llevar de un lugar a otro. Recuerden que en nuestro país tenemos las diferentes regiones y cada región tiene sus diferentes tipos de producción que requiere ser llevada a un mercado en donde puedan ser vendidos. Entonces, esta construcción de carreteras requiere de recursos. ¿Cómo obtiene el Estado estos recursos? Es a través de los impuestos. Ahora bien, Diana, ahí sí quiero escuchar su participación. Ya hablamos sobre las necesidades básicas que se presentan que debe atender el Estado. Ahora, a nivel de las familias, ¿cuáles serán las necesidades básicas que se presentan en una familia? Mencióneme dos. Diego, si por favor usted me puede ayudar mencionando dos. Gabriela, en sus casas, eh, mencióneme, por ejemplo, en su casa una necesidad básica que son atendidas en su hogar, en su casa. Creo que la prioritaria en este caso es la alimentación. ¿Cuál sería la segunda? Por ponerle un orden. Ivanova. La salud. Perfecto, la salud. En estos momentos de pandemia, realmente la salud es un factor fundamental en nuestras casas que debemos cuidar, que debemos, realmente que debemos cuidar mucho dado la saturación que existen de los hospitales. No nos podemos dar el lujo de enfermar y de ir a hacer uso de los hospitales públicos sabiendo que existen personas que también requieren de este servicio. Muy bien, no sé si de pronto tienen alguna pregunta con respecto a la dinámica del dinero en economía. Pues bien, parece No, que sí. Listo. Me alegro mucho que esté clara cómo se mueve el dinero en economía. Ahora bien, en todos estos elementos, estos recursos que mencionamos anteriormente, la dinámica es la misma, porque todas van a tener ingresos y todas van a tener gastos. Miren, las empresas tienen ingresos y tienen gastos. Las familias tienen ingresos y tienen gastos. El Estado tiene ingresos y tiene gastos. Del manejo de estos, del buen manejo de los ingresos y de los gastos, va a depender el bienestar económico de todas las instancias que he mencionado. Ahora bien, es importante analizar cuáles son las fuentes de ingresos. A nivel personal, a nivel empresarial, las principales fuentes de ingreso, enfoquémonos en el campo personal. Las fuentes de ingresos van a estar representados por los salarios, por las remuneraciones, por los alquileres, por las rentas de bienes o servicios, así como también por los arrendamientos. Ya les había indicado anteriormente que los salarios y las remuneraciones los van a percibir quienes tienen un trabajo, se me ocurre un trabajo fijo, bajo relación de dependencia laboral, o para quienes también brindan sus servicios profesionales
de distintas maneras. El tema es que sus ingresos van a provenir de una fuente fija, de una fuente fija. Hablamos de alquileres cuando, por ejemplo, se cuenta, se tiene como recursos o como patrimonio, se me ocurre una vivienda que está destinada para el arriendo, bien sea para una casa que está destinada para vivienda o también para locales comerciales. Entonces, ahí nosotros vamos a recibir una fuente, vamos a tener una fuente de ingresos por este concepto, por alquiler o renta de una casa en este caso. Mientras que los gastos sí, vamos a tener un sinnúmero de gastos que son prioritarios. Hace un momento hablábamos de la alimentación, hablábamos de la salud, pero también podemos poner en este grupo a la educación, a la vivienda, a la vestimenta, al transporte, así como también a los servicios básicos, por mencionarlos. Pero de ahí nosotros, si nos ponemos a analizar de manera detallada los gastos en los que se incurre dentro de un núcleo familiar, realmente son bastante extensos. Pero si nosotros aprendemos a controlarlos, aprendemos a llevar un control, a llevar un registro de estos gastos, realmente la situación va a ser más fácil de controlar. ¿Cuáles son los escenarios posibles ante el manejo de estos ingresos y gastos? Nosotros vamos a hablar de una situación de superávit cuando los ingresos son mayores a los gastos. En este escenario de que los ingresos son mayores a los gastos, nosotros vamos a generar un nivel de ahorro. Este nivel de ahorro nos va a permitir a nosotros invertir, qué sé yo, invertir en un celular nuevo, en una bicicleta nueva, qué sé yo, en una computadora nueva, en algo que nosotros necesitamos. Puntualmente es eso, poder invertir en algo que nosotros necesitamos. Pero también tenemos el escenario contrario, y el que lastimosamente es el que se logra ver, el que es el escenario que mucho se repite en los ciudadanos, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial, que es el tema de déficit cuando los ingresos son menores a los gastos. Cuando estamos en este escenario, cuando nos encontramos en esta situación de que nuestros ingresos son menores a los gastos, nosotros generalmente vamos a requerir de efectivo, vamos a tener que acudir a una deuda. La deuda en sí no es mala, pero estar de manera constante en este escenario de déficit sí es malo. Sí es malo porque ello evidencia que no estamos controlando correctamente nuestros gastos y que no estamos cuidando nuestros ingresos. Entonces, la mejor forma que vamos a tener para evitar estar en esta situación de déficit es aprendiendo a cuidar nuestros recursos y sobre todo aprendiendo a controlar nuestros gastos. Si nosotros desde temprana edad aprendemos a administrar bien los recursos, créanmelo, con plena seguridad les puedo decir que cuando ya sean adultos, cuando ya se encuentren desarrollando actividades laborales, no van a tener ningún tipo de inconvenientes. Si ustedes a un niño le enseñan a manejar $1, ese niño cuando sea un adulto va a estar en la posibilidad de administrar $1.000.000. De esta manera, nosotros nuevamente vemos cómo es la dinámica, cómo es el ciclo del dinero. En primera instancia, generamos valor, generamos ingresos. En este sentido, realmente es muy importante el tema de la forma como generamos valor, de la forma como generamos el dinero. La dinámica principal o la principal fuente de ingresos van a ser nuestro trabajo. Cuando ustedes ya terminen su carrera universitaria y ya ingresen al campo laboral, ustedes van a recibir de manera periódica su remuneración, su salario, y van a tener que aprender a gastarlo con la prudencia que requiera y sobre todo con la prudencia que a ustedes les permita manejar tranquilidad y bienestar financiero. Entonces, no se trata de cohibirse de cubrir sus necesidades básicas, se trata de manejar de la manera más adecuada los ingresos que disponen. Entonces, si ustedes logran esto,
ustedes van a poder generar ahorro, van a poder ganar, evitando gastos innecesarios. Con ese ahorro van a poder invertir y con ese ahorro ustedes van a poder crecer y van a ir en un ciclo que lo podrían denominar ciclo de bienestar, que a ustedes les va a proporcionar la tranquilidad necesaria para en su vida, que realmente es básico el tema de la tranquilidad en la vida. Porque si en cambio nos manejamos con demasiado estrés por el hecho de no contar con recursos suficientes para atender nuestras necesidades básicas, en cambio vamos a ver afectada nuestra salud porque el estrés constante nos va a enfermar. Y enfermar va a implicar incurrir en más gastos. Entonces, es mejor desde el inicio ir aprendiendo, ir aplicando medidas disciplinarias que nos permitan estar en esa tranquilidad o en ese bienestar financiero que todos buscamos. Aquí entra un tercer elemento. Básicamente ingresa o vemos un término de intermediación financiera. En este caso, las instituciones financieras o los bancos, por así decirlo, que ustedes deben conocer muchos bancos aquí en la localidad, se encargan de captar los recursos, de captar el dinero de los agentes superavitarios, es decir, de aquellos que lograron tener más ingresos que gastos y que generaron un ahorro. Ellos con su dinerito, así como vemos en la imagen, acuden a un banco, dejan su dinero en el banco para que les genere un rendimiento, pero el banco no se queda con el dinero guardado en la bóveda. El dinero que reciben los bancos de las personas que lograron ahorrar es colocado en un segmento, es decir, en el otro grupo, en el grupo de aquellas personas que no lograron ahorrar y que en cambio tuvieron más gastos que ingresos. Como ellos van a estar necesitados de dinero, también van a acudir al banco. Pero ¿cuál es la diferencia del uno y del otro? Que en este caso, quienes fueron a dejar sus ahorros en el banco van a recibir un dinero, van a recibir un rendimiento por el dinero que dejaron ahí, van a recibir una ganancia, por así decirlo, por el dinero que dejaron en el banco. Pero los que en cambio fueron a pedir un crédito, que fueron a endeudarse en el banco, a ellos les va a tocar pagar un dinero. Y créanme lo que el costo de ese préstamo, de esa deuda que adquirieron es bastante elevado. Entonces, ¿cuál es en este caso la ganancia que tiene el banco? De lo que logra cobrarle, se me ocurre en este momento, para lanzar números, el banco cobra por el crédito que le otorga al agente deficitario, le cobra una tasa de interés por un crédito del 16%, mientras que a quien va a dejar sus ahorros le paga una tasa del 8%. Esa diferencia en las tasas de interés se constituye en la ganancia para el banco. Y de esta manera también circula el dinero en economía, gracias a la presencia de los intermediarios financieros. Por eso es que decimos que las instituciones del sistema financiero tienen como propósito canalizar el ahorro hacia la inversión. Entonces decíamos que las instituciones del sistema financiero van a recibir el ahorro de los agentes superavitarios y lo van a colocar o lo van a prestar a los agentes deficitarios. Y por esa acción de captar recursos y colocarlos, ellos generan un margen de intermediación que va en beneficio de estos intermediarios financieros. Por esta razón, los intermediarios financieros cumplen un rol importante en la economía de un país. Para no caer en el tema, para no caer en situaciones deficitarias, básicamente se requiere un minucioso o un detallado control de los gastos. ¿Cuál es la mejor forma que tenemos para poder controlar los gastos? La mejor forma de controlar los gastos es mediante la preparación de un presupuesto. Es decir, anotar, tomar un papelito, tomar un lápiz y registrar los ingresos y los gastos que existen, que tenemos básicamente. Es cuestión de práctica. Si ustedes de manera diaria, durante un mes, van registrando
cuáles han sido sus ingresos y cuáles han sido sus gastos, ustedes van a empezar a adiestrarse en este tema. Y con la práctica, si ustedes lo hacen de manera secuencial, de manera repetida, ustedes van a tener, van a desarrollar la destreza suficiente para poder llevar un mejor control de sus gastos. Y en este sentido, ustedes tienen que en primera instancia registrar todos los ingresos que se puedan generar. Si, por ejemplo, sus ingresos provienen de remuneraciones y salarios, provienen de venta de bienes y servicios, de alquileres y arrendamientos, o de rendimientos financieros. En este caso, si, por ejemplo, en su casa, ustedes, se me ocurre, de pronto lograron un ahorro o recibieron una herencia, se me ocurre de unos $10,000, ustedes deciden colocar en una póliza de acumulación, en una institución financiera, ustedes van a recibir los rendimientos financieros necesarios o que al menos van a cumplir sus expectativas de inversión. Por otro lado, también van a registrar los diferentes gastos en los que incurren diariamente. Es importante hacer este registro de manera diaria, como les digo, que a ustedes les va a permitir perfeccionarse en el control de los mismos. Nuevamente, aquí me he permitido señalar rubros como son alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta, movilización y transporte, e inclusive he colocado lo que es entretenimiento. Pero esto no se puede quedar en un simple registro, porque vamos a registrar, perfecto, pero lo que nosotros debemos hacer es una supervisión y control. Es necesario que nosotros supervisemos que se cumpla con el presupuesto. Si, por ejemplo, ustedes tienen registrado que van a destinar para alimentación, ya con la práctica ustedes ya van a desarrollar la habilidad de conocer cuánto es lo que se destina o se gasta periódicamente para el rubro salud, para el rubro alimentación, para el rubro educación. Entonces ustedes tienen que controlar que el gasto no exceda lo que ustedes han estimado, porque ya sabemos qué pasa cuando los gastos exceden a nuestros ingresos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el ahorro y la inversión. Si aprendemos a controlar de la manera adecuada y a gestionar adecuadamente los gastos, vamos a estar preparados para empezar a ahorrar. Y el ahorro, recuerden que es posible cuando los ingresos son mayores a los gastos. La diferencia se constituye en el ahorro alcanzado. ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda el ahorro? Nos permite contar con recursos para cumplir con nuestros sueños, enfrentar situaciones o eventos inesperados o no previstos, y finalmente nos va a brindar una tranquilidad y bienestar financiero. También estos ingresos, estos ahorros que nosotros generamos, vamos a poderlos invertir. Si no tenemos un objetivo, un propósito de ahorro, lo podemos invertir. Y esta inversión nos va a generar un rendimiento que nos va a permitir cumplir un propósito posterior. Ustedes van a decir, pero si, digamos, queremos comprarnos un carro, pero un carro cuesta muchísimo dinero. Pero empecemos a ahorrar desde ahora. Sabemos que un carro, el precio de un carro va de empecemos con un vehículo básico. Qué sé yo, de pronto queremos de segunda mano, vamos a empezar con un vehículo de segunda mano, que de pronto, cuyo costo, que a ustedes les guste y cuyo costo es de $10,000, entonces van a empezar desde ahora. Si ustedes empiezan a fomentar esta cultura de ahorro desde ahora, ustedes después de cierto tiempo van a poder alcanzar ese monto requerido. Pero ese ahorro es bueno tenerlo, invertirlo. ¿Para qué? Para que vaya creciendo, para que no se estanque. Existe una variable que se conoce como inflación, y ese factor inflación hace que nuestro dinero, que no es invertido, pierda su valor en el tiempo. Entonces, el ahorro requiere ser invertido, y es bueno que esta inversión tenga un propósito. Es decir, yo voy a ahorrar para tal cosa. Mi propósito de ahorro es para tal fecha. Tenemos que tener un objetivo y una fecha de cumplimiento para poder avanzar con nuestro crecimiento, para avanzar en el tema de ahorrar, inclusive para vernos más motivados a ahorrar. Decimos, yo quiero llegar a alcanzar un ahorro de $10,000.
inclusive puedo decir, no solamente me voy a conformar con los ingresos que tengo, sino que voy a empezar a generar nuevos fuentes de ingresos, nuevas formas de conseguir el dinero. Y ahí, por ejemplo, hay personas que además de tener un trabajo bajo relación de dependencia laboral, también aprovechan sus habilidades, sus destrezas para generar mayores ingresos. Y esto es un buen elemento, un buen factor, dado que nos va a permitir alcanzar nuestras expectativas de ahorro en menor tiempo posible. Dentro de las diferentes opciones que tenemos para poder canalizar nuestro ahorro es invertirlo. Como les había dicho anteriormente, este ahorro necesariamente tiene que ser invertido para que no pierda su valor en el tiempo, considerando esta variable que yo les había indicado que se llama inflación. Que esta inflación lo que hace es hacer que el dinero pierda su valor en el tiempo. Dentro de las diferentes alternativas de inversión que tenemos son los depósitos a plazo fijo en una institución financiera, invertir en bonos o acciones en un mercado bursátil, o la mejor forma que puede tener alguien que tenga habilidades o tenga básicamente destrezas para una determinada actividad, puede implementar o emprender en su negocio propio. Realmente existen muchas formas, la necesidad realmente ahora en tiempos de pandemia ha hecho que muchas personas que inclusive han perdido sus trabajos desarrollen habilidades y que les ha permitido generar nuevos negocios, nuevos emprendimientos en los cuales les ha ido muy bien. Aprovechando el tema de las redes sociales, realmente han logrado dar marcha a sus emprendimientos con muy buenos resultados. En este caso, el ahorro se convierte en el capital de inversión, el cual colocado a una determinada tasa de interés genera un rendimiento futuro. Anteriormente les hablaba de que nosotros tenemos que tener metas y objetivos claros para poder enfocar o encaminar nuestro ahorro. Si nosotros queremos a futuro un vehículo, perfecto, empecemos a tomar las medidas o las acciones que nos permitan comprar ese vehículo. Vamos a empezar con un ahorro desde ahora. A lo mejor nuestra expectativa es de comprarnos un vehículo en 5 años. Vamos ahorrando desde ahora. A lo mejor ese ahorro no alcance a llegar a los $10,000 que yo les ponía como ejemplo, pero al menos nos va a permitir llegar, se me ocurre, un 50%. Y si ya a posterior nuestras condiciones mejoran, si logramos tener ya un trabajo fijo, a lo mejor nosotros vamos a poder complementar la diferencia que nos falta a través de un financiamiento con una institución financiera. El tema es que ese financiamiento no golpee mucho, el costo de ese financiamiento no golpee mucho nuestros ingresos actuales. De aquí que me he permitido tomar una frase que me pareció muy interesante, que dice, no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Si nosotros nos ponemos como meta ahorrar lo que les decía para el vehículo, nosotros, si ganamos $1,000 y nos proponemos ahorrar $200, pues sabemos que esos $200 fijo lo vamos a ahorrar periódicamente y que únicamente nuestra disponibilidad es de 800. Entonces, en este sentido, me permito señalar que la meta señala hacia dónde queremos ir. ¿Queremos comprarnos el vehículo? Pues bien, vamos a implementar las acciones, las medidas que nos permitan comprarnos ese vehículo en determinado tiempo. Los objetivos son las acciones concretas a realizar para llegar hacia la meta. Y aquí, por ejemplo, sería seguir un curso de su agrado, estudiar la universidad, comprar un vehículo, un artículo determinado de su gusto, un celular, una bicicleta, o sencillamente viajar a un lugar de su agrado. Ahora bien, ¿cómo gestionamos nuestras finanzas? ¿Cómo gestionar mis finanzas? ¿Cómo gestionar mis finanzas en momento de crisis? Habíamos dicho inicialmente que toda crisis trae consigo angustia y desesperación. En esos momentos hay que detenernos, pensar y actuar con cabeza fría. Aquí es cuando nos toca descubrir nuestras habilidades para aprovecharlas y sacar mayores ingresos, sacarle provecho y generar ingresos adicionales a los actuales. Lo que les había indicado. Asimismo, los medios de comunicación nos daban a conocer cómo diferentes personas que se quedaron sin empleos se vieron en la necesidad
de iniciar sus emprendimientos y muchos de ellos tuvieron mayor éxito, dado que el tema de que no podíamos salir de casa, de que nos tocaba permanecer en casa, entonces servicios básicamente de alimentación y de delivery fueron los que tuvieron un mayor auge en este tema de la pandemia. Pero también existieron otros emprendimientos en otras áreas que también tuvieron un crecimiento bastante marcado en este tiempo de pandemia. También debemos revisar nuestros niveles actuales de gastos para eliminar los que son innecesarios, identificando los gastos de hormiga que consumen recursos y únicamente quedarnos con aquellos que son vitales e inevitables. Aquí sí quiero conocer su participación, conocer su criterio. Me gustaría escuchar a Judith que me cuente un gasto que lo considere innecesario dentro de usted como estudiante. ¿Cuál considera es un gasto innecesario? Scarlett, ¿me puede mencionar un gasto innecesario? Sí, claro, buenas tardes. Bueno, yo creo que un gasto innecesario sería en caso de los hombres o una persona que fume los cigarrillos. O en este caso, un gasto innecesario es teniendo bastantes prendas de vestir, bastante ropa, comprar mucha más de la que se necesita. En esos casos, yo considero que esos son gastos aparentemente innecesarios. Ya, perfecto, muchísimas gracias. En efecto, realmente nosotros tenemos que priorizar los gastos, determinar cuáles son vitales e inevitables y únicamente, o sea, a ver, debemos quedarnos con los que son vitales e inevitables y debemos aplazar, por así decirlo, o simplemente evitar los gastos como los que usted me señala. Por ejemplo, si en nuestro estilo de vida está el fumar, reducir el consumo. Inclusive eso va a ayudarle a mejorar la salud. Es verdad que es un esfuerzo bastante alto, pero que iniciado el proceso, a la larga va a tener buenos resultados. Y con ello van a poder gestionar mejor sus gastos, se van a reducir los gastos innecesarios. También otro gasto innecesario podría ser, por ejemplo, el que se da por salidas. Digamos, ustedes dentro de su estilo de vida estaban acostumbrados a salir todos los viernes y gastar $20. Ya. Se me ocurre que en este caso, bien podemos reducir, si su hábito era de salir todos los fines de semana, pues podríamos hacerlo dejando un fin de semana. Y sobre todo, de ya no gastar de pronto los $20, sino de reducirlos a la mitad, de ser posible. Todo está de cómo ustedes, de las estrategias que ustedes implementen para poder gestionar los ingresos que tienen. Yo siempre digo, quien está preparado para administrar $1 va a estar preparado para administrar $1.000.000. Otro punto importante para gestionar nuestras finanzas en momento de crisis es pagar las deudas actuales y evitar contraer nuevas obligaciones con terceras personas. Y finalmente, el presupuesto de ingresos y gastos y supervisar que éste se cumpla. Realmente el control de los ingresos y gastos, el anotar, el registrar. Ahora tenemos la facilidad del Excel que nos permite hacer cálculos, registrar. Realmente es una maravilla. Ustedes pueden diariamente ingresar todos los gastos que se generan y ustedes al final del mes van a poder determinar cuáles han sido aquellos recursos que ustedes les han absorbido sus ingresos, se han consumido sus ingresos. Y ustedes ahí van a decir, Dios mío, pero ven lo que he sabido gastar. Porque si no anotamos, simplemente nuestra memoria es frágil y terminamos olvidando en qué gastamos. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí me solía pasar siempre. Al menos cuando era estudiante me pasaba siempre. ¿Sí? Ahora bien, me he permitido preparar un pequeño ejercicio antes de iniciar con los retos preparados para este taller. Por favor, me confirman si pueden visualizar el documento que estoy compartiendo de Excel en este momento. Sí, listen. Sí, ya. Previamente se les remitió por el chat un documentito similar a este, en donde se contemplan los retos para esta actividad, para este taller. ¿Me confirman si lo tienen también?
¿Sí? Sí, sí está. Perfecto. Ya es importante que todos lo tengan porque luego de yo explicar esta parte del registro diario de los ingresos y gastos, ustedes van a trabajar en este proceso de identificar sus gastos y de registrarlos. ¿Sí? Vamos en este caso, vamos a hacer el registro de ingresos y gastos para el periodo 2021. ¿Ya? En este caso, nosotros dentro de lo que es grupo, vamos a colocar lo que son los ingresos. ¿Ya? Vamos a hacer como ejemplo un mes, por el tiempo que disponemos, ¿sí? Entonces vamos a colocar la fecha, en este caso, 1 de enero del 2021. Tenemos la remuneración mensual. ¿Ya? En este caso, una remuneración mensual va a ser, en este caso, podemos dejar en el caso de rubro, porque ese rubro nos va a servir para el tema de los gastos. En el tipo, realmente la remuneración mensual es un tipo de ingreso fijo, porque lo vamos a recibir mensualmente. Y en este caso vamos a suponer que los ingresos son de $1,000. En este caso, para el mes de enero, el ingreso ha sido de $1,000. Vamos a suponer también que como ingresos, para el 1 de enero, se contó con la renta recibida por alquiler de vivienda. En este caso es un rubro fijo porque tenemos un contrato suscrito con nuestros inquilinos por un año y en este caso ellos nos van a pagar $300, que se constituye en otro ingreso. Para el mismo mes también nosotros tenemos una maquinaria, va a constituirse en un ingreso que también nos pagan el 1 de enero y aquí tenemos alquiler, ingresos por alquiler de maquinaria. Y este ingreso también va a ser fijo porque hemos suscrito un contrato por un año y nos van a cancelar mensualmente $200. Se constituye en otro ingreso. Otro grupo de ingreso también son rendimientos financieros. En este caso, el 1 de enero vamos a cobrar los rendimientos financieros de una póliza de acumulación que teníamos en el Banco de Loja. En este caso, este ingreso va a ser variable. ¿Por qué es variable? Porque no lo vamos a tener todos los meses, solo lo tenemos en el mes de enero y ese ingreso va a ser de $200. En este caso ya hemos registrado todos nuestros ingresos y para diferenciarlos los vamos a poner de color azul. Ahora bien, vamos con la parte esencial de este ejercicio. Básicamente vamos a poner los gastos. Todos los gastos. Aquí, por ejemplo, vamos a decir que el 10 de enero nosotros consumimos y fuimos al supermercado, hicimos la compra y tuvimos un gasto de $700. ¿Ya? Hicimos la compra para todo el mes y gastamos $700. En este caso, estos $700 ya no los voy a colocar en el rubro de ingresos, sino en el de gasto. Y vamos a colocarlos de color rojo para diferenciarlo de los ingresos. Luego resulta que se pagó la pensión escolar de Juanito y esa pensión el pago fue por $120. Asimismo lo colocamos en el rubro de gastos y le ponemos colorcito rojo para saber qué es un gasto. También hubo que pagar la pensión escolar de Anita. Y en este caso, lo vamos a identificar. Es como un rubro, en el primer caso fue alimentación, en el segundo fue educación. Y estos rubros son fijos. ¿Por qué? Porque los cancelamos de manera mensual. Al menos en el colegio de Juanito y de Anita nos cobran la pensión de manera mensual. Entonces va a ser un rubro fijo. Vamos a colocar también en gastos, tuvimos que realizar la atención médica de Juanito porque Juanito también se enfermó y nos tocó
llevarlo al centro médico, llevarlo al médico y nos tocó gastar $120. Como esta situación de enfermedad de Juanito no es de todos los días, va a ser una situación variable. Va a ser un gasto de tipo variable. Entonces colocamos en gasto variable. Vamos a avanzar con otro gasto. Ya. Asimismo tenemos a Juanito. Tenemos un tratamiento odontológico de Juanito. En este caso va a ser también un tipo de gasto variable, porque esto no lo pagamos todo el tiempo, sino que es únicamente cuando tiene la cita odontológica. Y en este caso, este gasto es de $80. Vamos a registrar todos los servicios básicos. En este caso, los servicios básicos, como tenemos que pagarlos mes a mes, sí se constituye en un tipo de gasto fijo. Y estos gastos, se quiera o no, son básicos para en todos los hogares. En este caso tenemos 30, tenemos 20 y tenemos 20. Luego tenemos vestimenta. A ver, me voy a permitir copiar todos estos que constituyen gastos variables. Asimismo, los valores que se constituyen en gastos variables, pero que nosotros tenemos que registrarlos. ¿Ya? Con estos gastos en los que hemos incurrido durante el mes de enero, nosotros vamos a proceder a totalizarlos. Total. Y vamos a sumarlos. Vamos a sumar nuestros ingresos. Vamos a sumar nuestros ingresos. Y vamos a sumar nuestros gastos. En este caso, en el mes de enero hemos tenido ingresos por $1,700 y gastos por 1,440. Vamos a venir, en este caso nos vamos a cambiar de hoja y aquí vamos a tener el resumen. Bueno, aquí estaba con fórmula, pero vamos a borrarla para poder colocar. Simplemente copiamos la columna, el resultado de los ingresos del mes de enero y los gastos realizados en el mes de enero. Y aquí nosotros obtenemos esta diferencia. Aquí sí quiero escucharlos a ustedes. En este caso, ¿qué tuvimos? ¿Un superávit o un déficit? Un superávit. Un superávit, ¿verdad? Porque nuestros gastos fueron inferiores a los ingresos, ¿verdad? Logramos hacer una buena gestión de gastos y logramos tener un superávit de 260. Entonces, aquí como nosotros ya vimos que en este mes sí logramos generar un superávit, nosotros podemos decir, a ver, yo estoy generando un superávit, pues bien, voy a colocarme un ahorro meta. Voy a ahorrar $100 de estos 260 que logré controlar, que logré obtener como resultado de mi buena gestión y los voy a ahorrar. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Porque luego cuando ya tengamos las destrezas suficientes, ya el conocimiento suficiente, este ahorro meta va a ser parte, va a estar incluido en estos rubros de gastos, porque sabemos que ya no nos vamos a gastar estos $100 que yo estoy acostumbrado a ahorrar periódicamente. Ahora, como vamos a iniciar, lo vamos a poner aquí, pero la idea es de que este vaya acá. De tal manera que nosotros le demos prioridad a nuestro ahorro. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan el archivo que les compartimos a través del chat, ustedes van a tener una plantilla similar a esta. Ustedes la van a poder trabajar y ahí ustedes van a tener, de hecho tienen dos escenarios de crisis, dos escenarios que no estaban, digamos, previstos. Y estos básicamente son, ¿qué pasa si se reduce el 50% de sus ingresos? Es decir, que ya no tengamos estos 1,700, sino que tengamos la mitad. ¿Y qué pasa si es que se incrementan sus gastos en un 35%? Ustedes van a manejar
esos escenarios y van a plantear alternativas para poder enfrentar esas dos situaciones, esas dos eventualidades que se presentaron. Si por favor alguien me ayuda compartiendo la pantalla, voy a dejar de compartir para que ustedes puedan. No sé si de pronto hay alguna pregunta con respecto a la dinámica de cómo registrar los ingresos y cómo registrar los gastos y cómo identificarlos como fijo o variable. ¿No ninguna? ¿Sí está claro? Sí, una pregunta. En caso de que los ingresos sean variables, pero, a ver, ¿cómo le explico? En caso de que los ingresos sean, por ejemplo, yo recibo, como usted manifestaba, lo de los rendimientos financieros de una cooperativa, por ejemplo. Ya. ¿Esos los considero ingresos variables o Sí. ingresos fijos? En caso de Variable. que yo reciba mes a mes ese como que interés. Ya, si es que usted recibe mes a mes, ahí sí se va a convertir en un rubro fijo. Si es que usted está, digamos, su póliza de inversión está programada para hacerlo, para recibir el rendimiento mes a mes, sí va a ser fijo. Ya, Pero en listo. este caso hay que analizarlo muy, muy, muy bien. ¿Por qué razón? Porque generalmente los bancos a usted le dicen, cuando lleva su dinerito al banco, le dice, pero si me lo deja para 90 días, la tasa de interés es más. Y si me lo deja para 80 días, para 90 días o 180 días, le sube tanto. Y así, le van subiendo la tasa de interés del rendimiento que a uno realmente lo ponen a pensar y dicen, no, pues es que si lo dejo para un mes, la tasa es muy, muy bajita. Entonces ella ya, bueno, démelo para 3 meses o para 6 meses. Ahí le van a negociar y usted sí se lo va a pensar porque la diferencia de las tasas de interés de 30 días a 90 días sí es bien marcada. Entonces ahí sí que hay que analizarlo bien. Pero si usted decide que su póliza, su certificado de inversión sea para 30 días, pues bien, usted aquí su ingreso va a ser fijo. Pero en Ya, este listo. caso, mucho ojo, si usted solamente va a recibir el interés, va a colocar aquí el valor del interés, no el capital, porque usted lo va a seguir invirtiendo al capital. Profe, le hago una consulta. Claro que sí, Por dígame. ejemplo, yo quiero que podríamos considerar los gastos o los costos variables como los imprevistos, o no es lo mismo. Ya, O el un imprevisto, imprevisto, por ejemplo, porque eso no es fijo. no A es usted fijo. le viene, sí, Exactamente. Usted lo puede gastar como no lo puede gastar. Es básicamente para cubrir precisamente esas situaciones, esos eventos que no están planificados. eso lo considero gasto variable. Variable, sí. Ya cuando son imprevistos, así que me llegan, que no están, por decir, ya dados mensualmente a lo mejor. Exactamente. Ajá, porque van a variar. Puede que a lo mejor hoy sean 80, mañana puede que sean 100. Ya, Ujú. entonces sería gracias. ¿Alguna pregunta adicional tal vez? Ya, yo voy a dejar de compartir este archivo porque básicamente aquí ya señalamos, es importante, aunque miren ustedes, es una hojita de Excel bastante extensa, bastante, dado que nos corresponde trabajar de enero a diciembre, pero es súper importante, aunque ustedes no lo crean, al inicio es aburrido, les digo personalmente es aburrido, pero a la larga a ustedes les va a dar excelentes resultados. Con la práctica ustedes se van a dar cuenta cómo año a año han ido aprendiendo, han ido desarrollando estrategias que les ha permitido mejorar o controlar estos gastos. Pero sobre todo generar ahorros, niveles de ahorros, que es lo que se busca en realidad. Aquí, ¿por qué me permití ponerles en un cuadrito aparte, en una hojita aparte, el resumen por mes? Porque ustedes van a poder ver de manera generalizada cuáles han sido los resultados que han obtenido mes a mes. Ya, mis estimados participantes, yo les agradezco muchísimo su participación. Lamentablemente el taller estaba diseñado solo para 1 hora. Me hubiese encantado avanzar con el reto, trabajarlo dentro del taller al reto, pero yo les hago una cordial invitación para que con el archivo que ustedes ya disponen
trabajen en este ejercicio. En el archivo que les compartí, ustedes ya tienen toda la información y van a poder ir manejando todas las variables que hemos analizado en este momento. De mi parte, les agradezco mucho su participación, su presencia, y los invitamos a formar parte de este mundo maravilloso de las finanzas, en donde tenemos mucho por aprender y sobre todo nos permite desarrollar habilidades en el tema de plantear estrategias que nos permitan optimizar el uso de nuestros recursos. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, estamos a la orden. Me voy a permitir escribirles mi correo electrónico para que puedan, y también pueden, por favor, acceder al link que se les acaba de compartir para que ustedes puedan obtener toda la información que se requiera con respecto a la carrera. Y en este momento voy a compartirles mi correo electrónico para que, por favor, puedan escribirme si tienen alguna inquietud o duda adicional. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Espero encontrarlos en un próximo evento. Muchas gracias.